Leamos juntos, un espacio para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, además de que así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la Biblia Textual Cuarta Edición, basada en la 28ª edición del texto griego. Recuerden, amigos, este audio estará disponible en el canal iVox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Natalie Blanco y los saludo cordialmente. Qué bueno que nos acompañen. Disfrutemos ahora de la lectura de A Timoteo 2, pero antes hagamos una pequeña reseña del contexto de este libro. Dicha epístola fue escrita en un periodo de la vida de Pablo posterior a su primer encarcelamiento en Roma. También se deduce que Pablo fue liberado, que luego viajó extensamente por Creta, Asia Menor y Grecia. Después fue arrestado y encarcelado por segunda vez en Roma. Puesto que esta parte de la vida de Pablo no está incluida en los Hechos, poco se sabe de sus vicisitudes y viajes durante ese tiempo. Como Pablo había indicado en sus epístolas de la prisión que anhelaba visitar las iglesias de Asia y Macedonia tan pronto como le fuera posible, puede concluirse que viajó a esos lugares poco después de haber quedado libre. Visitó Éfeso, la ciudad principal de la provincia de Asia, antes de seguir a Macedonia, donde se encontraba su amada iglesia de Filipos. La primera carta a Timoteo fue escrita después de esas visitas, y por eso su fecha podría fijarse aproximadamente un año después de su liberación, quizá en el año 64 después de Cristo. Esta carta es el último libro escrito por Pablo, animando a Timoteo a continuar su trabajo en Éfeso, en medio de gran oposición. En esta carta de despedida, le dice a Timoteo que continúe con lo que empezó. Luego, después de todo, hasta Timoteo llegó a ser mártir también como Pablo. Murió siendo arrastrado por un caballo. En la iglesia de Éfeso, según el relato de Hechos 19, había una gran multitud de convertidos. En el transcurso de los años, el Señor seguía añadiendo creyentes a su iglesia. Los cristianos de Asia Menor eran tan numerosos que los templos paganos quedaban casi desiertos. Éfeso era el lugar en donde Pablo había hecho su obra más grande. Dirige a Timoteo esta epístola acerca de la obra de Éfeso. Luego de esta reseña, le damos el pase a Edwin Alvarado, quien estará a cargo de la lectura. Adelante, Edwin. Gracias, Natalie. Saludos, amables oyentes. Y ahora les invito a que leamos juntos. Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, anhelando verte al serme recordadas tus lágrimas, para que sea lleno de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos, y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo he sido constituido predicador y apóstol y maestro, por causa de lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesucristo. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que, tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuánto sirvió en Éfeso. Tú, pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado si no compite según las normas. El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Considera bien lo que quiero decir. Ciertamente, el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Por eso soporto todas estas cosas, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Fiel es la palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para confusión de los oyentes. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos, y otros para uso común. Así que, si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el amo, preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios
les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos, porque de entre estos son los que se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a mujerzuelas, cargadas de pecados, llevados por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo, y nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niñito conoces las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y serán extraviados a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio, porque yo ya estoy para ser derramado como libación, y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Procura venir pronto a mí, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado, y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, y Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el servicio. Pues a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé con Carpo en Troas, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras.
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor me asistió y me fortaleció, para que por medio de mí la proclamación fuera cumplida plenamente y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Asimismo el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te saluda Eubulo, Pudente, Lino y Claudia, y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Bien, amigos oyentes, es así como finaliza la lectura de hoy. La invitación es para que nos acompañen en nuestro próximo encuentro de Leamos Juntos.